¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera semana. El día de hoy vamos a hablar acerca del condicionamiento clásico. Vamos a tocar temas como la importancia del condicionamiento clásico, lo que es el proceso del condicionamiento clásico, las situaciones experimentales y cómo y cuáles son los elementos del condicionamiento clásico. De esta manera te invito a aprender mediante este video. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta tercera semana. El día de hoy vamos a hablar acerca del condicionamiento clásico. Los orígenes del condicionamiento clásico nos sitúan en lo que es Rusia, ¿no? Finales del siglo XIX. Concretamente en el laboratorio del prestigioso investigador Iván Petrovich Pavlov. Él trabajó en sí en el Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. Él en dicho laboratorio estudió durante bastante tiempo el funcionamiento del sistema digestivo en los animales, específicamente en los canes. Para ello en sí, Pavlov empleó técnicas quirúrgicas perfeccionadas por él mismo con el fin de revelar el funcionamiento normal del proceso digestivo y de manera que el animal pudiera llevar una vida normal tras la operación. Gracias a dichas técnicas, Pavlov podía alimentar ficticiamente al perro, ¿no? Es decir, mediante la introducción de un tubo a nivel de lo que es el esófago, podía introducir comida en su boca recogiéndola sin que llegara al estómago. Midiendo en sí lo que es los jugos gástricos producidos por el tubo introducido en su estómago, los experimentos se evidenciaron que los perros segregaban, ¿no?, estos jugos gástricos, no solamente con la comida en la boca, ¿no?, sino también ante la visión de la comida o de la persona que les daba de comer. Es así que en estas secreciones se le denominaron secreciones psíquicas, ¿no? Esto eran reacciones frente a las secreciones físicas provocadas por la comida en la boca, ¿no? Porque tanto Pavlov y los investigadores consideraron que se debía el estado psicológico del perro de esperar la comida. De esta manera, ¿no?, el proceso digestivo era un reflejo físico, ¿no?, por la presencia en sí de comida tanto en la boca. Este era un hallazgo bastante novedoso para ese tiempo, ¿no? Pero aplicar en sí el método científico al estudio de estos reflejos psíquicos fue la gran aportación de Pavlov para lo que es la psicología actual. Aunque no sería en sí también hasta años más tarde, cerca de finales de la década de 1890, cuando decidió estudiar metódicamente estos reflejos psíquicos. Gracias a estos estudios científicos del condicionamiento clásico, Pavlov desarrolló el procedimiento, descubrió que muchos más importantes efectos se introdujeron en términos que todavía hoy se utilizan para describirlos y que muchas mallas curriculares incluyen a la psicología conductual y del aprendizaje como forma para poder entender todos estos procedimientos que se han hallado en el pasado. Los comienzos del condicionamiento clásico inician a partir de los estudios de los reflejos psíquicos. De esta forma, estos reflejos se utilizaron como respuesta a diferentes reacciones por parte de los jugos gástricos. La saliva pasó a ser un protagonista en todo este experimento, ¿no? Esta saliva era producida por el perro ante los distintos estímulos que se le presentaban y se fueron recogiendo mediante una fístula en la glándula salivar. En un experimento típico, en una fase previa, se hacía oír al perro el sonido de un metrónomo y se le medía la salivación producida. En ese momento, el sonido del metrónomo era un estímulo neutro, ¿no?, para el perro, y no producida ninguna respuesta más allá la de orientarse hacia dicho sonido. Una vez comprobado esto, se comenzó a que el experimento, que consistía en la presentación del sonido del metrónomo, seguido de la introducción de la comida en la boca del animal, la comida, como hemos visto antes, en un estímulo que provocaba por sí mismo una respuesta refleja de salivación. Tras varios ensayos de emparejamiento sonido-comida, el perro comenzó a salivar no solo ante la comida, sino también ante el sonido. Este fue en sí el inicio del condicionamiento clásico a partir de estos experimentos. Ante este experimento realizado, Pavlov pasó a denominar los reflejos psíquicos a reflejos condicionales,
cuando vio que la única diferencia entre dichos reflejos y los reflejos comunes era que para establecerlos y mantenerlos había que cumplir ciertas condiciones. El término que ha perdurado, no obstante, es reflejos, ¿no? Condicionados, ¿no? Debido a una mala traducción del inglés en el término ruso en ese tiempo. Pavlov consideraba muy importante que la terminología se usase en sí, se pudiera describir cualquier experimento de condicionamiento clásico. De ese modo, el ejemplo en sí del experimento que hemos mencionado, el sonido del metrónomo al principio de un estímulo neutro, se convierte en condicional, al depender la salivación ante el estímulo de su emparejamiento con la presentación de la comida. La respuesta de la salivación obtenida ante este estímulo condicional, es por tanto una respuesta condicional. En cambio, la comida, que es un estímulo que provoca una respuesta de salivación sin necesidad de un entrenamiento previo, es estímulo incondicional. Por tanto, la respuesta de la salivación obtenida ante la comida es una respuesta incondicional. Como hemos mencionado, una mala traducción hizo que los términos condicional e incondicional, mejores por ser más descriptivos de la situación de condicionamiento, pasasen a ser condicionado e incondicionado y perdurasen en sí de esa manera en la literatura del condicionamiento clásico. De esta manera nace lo que es la terminología del experimento de Pavlov. Si bien es cierto, el sonido del metrónomo en un inicio es un estímulo neutro, como lo habíamos señalado. El estímulo neutro sería en sí el sonido del metrónomo, que no produce ningún tipo de respuesta en el sujeto, ¿no? Este estímulo neutro se convierte en condicional ante el emparejamiento con la presentación del alimento, que es el estímulo incondicionado. Si bien recordamos, el estímulo incondicionado es el que provoca de manera natural y sin entrenamiento una respuesta de salivación en el sujeto. Ahora, esta respuesta tiene diferentes características porque sería una respuesta incondicionada. Es una respuesta natural. De esta forma, el alimento provoca una respuesta automática de salivación denominada respuesta incondicional. Por último, ¿no? Ante la asociación de los estímulos, estos provocarán la salivación, ¿no? Ya que solo con el sonido del metrónomo, que será el estímulo condicionado, provocará la respuesta de salivación, que se llamará respuesta condicional. La combinación en sí de los estímulos y la presentación continua de esto, porque para ello se necesita de un entrenamiento, va a generar en sí que el estímulo neutro que había iniciado se convierta en un estímulo condicionado. Es decir, cada vez que el metrónomo suene, el sujeto va a comenzar a salivar, a partir de la continuidad de la presentación de ambos estímulos. Entonces, esa respuesta nueva va a ser una respuesta condicionada. Ya no va a necesitar del estímulo incondicionado para salivar, sino también va a requerir de lo que es el estímulo condicionado, ¿ya? Para provocar la respuesta de salivación. El proceso de condicionamiento clásico, para ir repasando nuevamente, inicia siempre con un estímulo incondicionado. Ese estímulo incondicionado puede ser un alimento que genere mucha intensidad en lo que es el sujeto. Por otra parte, este estímulo va a provocar necesariamente una respuesta automática de salivación del sujeto, ¿no? Como observamos acá. Posteriormente, este estímulo comienza como un estímulo neutro, es decir, ¿no? El sonido de esta campana no va a provocar ningún tipo de respuesta en el sujeto. Sin embargo, la asociación de estos dos estímulos, lo que es el estímulo incondicionado y el condicionado, va a provocar en sí, mediante un horario, una repetición, una asociación, promover lo que es una respuesta condicionada en el sujeto. Y esta respuesta condicionada es también la salivación. Evidentemente, solamente con el sonido de la campana va a provocar ya este tipo de respuesta, sin la necesidad de presentar el estímulo incondicionado. Ahora,
Si una vez ya condicionado el sujeto, es decir, ante el sonido de la campana se provoca una respuesta condicionada, en sí también se podría dar lo que es la extinción si es que ya no se le presenta lo que es el estímulo incondicionado. Es decir, hago sonar la campana, el sujeto saliva, ¿no? Y sin embargo no se le entrega nada. Si yo hago nuevamente una repetición de este procedimiento, hago sonar la campana, el sujeto puede seguir salivando. Lo hago muchas veces a tal punto de que el sujeto ya no responda de la misma manera debido a que la conducta se ha extinguido. Poco a poco y gradualmente, mientras ya no se le presente el estímulo incondicionado, el sujeto va a dejar en sí de salivar y extinguirse de esa manera lo que es la conducta. De esta forma, repasando cada uno de los elementos del condicionamiento clásico, encontramos primero a lo que es el estímulo incondicionado. Es en sí, dentro del experimento, viene a ser la comida directamente, ¿no? El cual siempre va a suscitar una respuesta de salivación. De esta forma, esto se define como el estímulo que, de manera natural, sin entrenamiento, provoca una respuesta automática en el sujeto experimental. Por otra parte, tenemos lo que es la respuesta incondicional. Es la respuesta no aprendida, que va a ser producida por un estímulo incondicional, en este caso, el alimento. No requiere de condicionamiento previo y cada vez que el perro recibe la comida, que es el estímulo incondicionado, su boca va a salivar. Tenemos al estímulo neutro, ¿no? Que podría ser una campana o un sonido diferente. Los perros normalmente no salivan al oír el sonido de una campana o un sonido totalmente diferente, ¿no? El estímulo es neutro en relación con la respuesta incondicionada. Este en sí va a ser el objeto de estudio donde se tratará de asociar este estímulo neutro con el estímulo incondicionado y a su vez provocar en sí, por último, lo que es una respuesta condicionada en el sujeto. Y bueno, ¿no? Una vez que se hace todo este proceso, este estímulo neutro que inició dentro del procedimiento va a convertirse en un estímulo condicionado. Ese estímulo condicionado va a provocar una salivación en el sujeto. Esa salivación se denomina respuesta condicionada. ¿Ya? Ese es el comportamiento que el perro ha aprendido a emitir frente al estímulo condicionado. Tanto la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada son salivaciones y son similares en lo fundamental, pero difieren en cuanto a la magnitud de la respuesta. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.